Seguimos recabando en CNN Prime los distintos puntos de vista que existen sobre la problemática del aborto en Chile. Para eso conversamos ahora con la presidenta de Miles, Claudia Dides. Claudia, bienvenida a CNN Prime. Muchas gracias a los dos por la invitación. Claudia, en primer lugar, su opinión sobre el proyecto que había presentado el senador Girardi, que además de las 3 causales presentadas por el gobierno, hablaba también de permitir la despenalización del aborto en casos de malformación o tara física o psíquica del feto. ¿Qué les parece ese proyecto? A nosotros, en realidad, fue un proyecto que nosotros lo conocimos el año pasado y cuando fuimos invitadas por el senador Gómez en esa época y hoy día ministro de Justicia, la verdad es que nosotros apoyamos el proyecto del senador Gómez, la senadora Allende, Rossi y Lagos Weber, porque nos parecía que además iba en la línea que estábamos planteando como Miles las 3 causales. Y en realidad el otro proyecto, la verdad es que teníamos serias dudas, incluso de cómo estaba escrito, ¿no? Porque dejaba ambivalencia respecto a cuáles eran los casos en los cuales se podía abortar y que en este caso son bastante restringidos. Está muy delimitado: aborto terapéutico por la salud de la mujer, aborto terapéutico en el caso de inviabilidad fetal extrauterina y violación, que no entra en aborto terapéutico, pero sí una causal que merece en alguna medida ser presentada. Idealmente, más allá de lo que hoy es posible o para lo cual hay mayorías políticas en Chile para impulsar, idealmente, como organización, ¿ustedes creerían que en Chile lo ideal sería que hubiera un aborto libre por decisión de la mujer? A ver, yo creo que esa es una pregunta muy importante, porque la verdad es que si uno revisa todas las legislaciones de América Latina, y que nosotros tenemos la más atrasada junto con El Salvador y Nicaragua, evidentemente todas las otras legislaciones abarcan un poco más, ¿no? Y la más audaz, diría yo, es la de México, que se logró hace como 8 o 10 años, que en cualquier causal hasta las 12 semanas. ¿El Distrito Federal? El Distrito Federal, porque hay algunas que se están peleando en algunos otros estados. Y después la uruguaya. En realidad uno podría decir que sí, efectivamente eso nos gustaría, ¿no? En términos de que la mujer pudiera decidir. Pero la verdad es que nosotros, haciendo un estudio, esto siendo sumamente riguroso, vimos cuál era la opinión pública que se estaba diciendo sobre el aborto, y en ese sentido hicimos, en esa época yo trabajaba en Flaxo, hicimos una encuesta a nivel de 4 países con 1.500 casos, una encuesta con mucha rigurosidad metodológica, que después además se pudo comparar con las encuestas de la ODP, que han hecho también en temas de aborto. Y la verdad es que la sociedad chilena en un 25% está de acuerdo con un aborto libre, en cualquier circunstancia, hasta un número X de semanas, que casi siempre son entre las 12 y 14 semanas, es más o menos lo que se discute. Pero, de acuerdo a las causales específicas, tenemos todas sobre un 65%, sobre todo en la salud de la madre y en la inviabilidad fetal extrauterina, y en violación ha ido aumentando. El 2009 está en un 58% y hoy día ya llegamos a un 70% con las encuestas que sacó Cooperativa. Había un cambio en la discusión y también en la conciencia que tenía la gente sobre los temas. Había una transformación desde los años 90 hasta hoy día. O sea, en ese sentido Chile cambió, ¿no?, su opinión respecto al tema. Y antes de ir a la diferencia entre legalizar y despenalizar, solo puntualizar una cosa. ¿El proyecto de Girardi le parecía un buen o un mal proyecto y por qué? A mí me parecía un mal proyecto porque no daba cuenta de lo que la sociedad chilena estaba pidiendo. Yo creo que hay que hacer proyectos en Chile. ¿Es terapéutico el de Girardi o es eugenésico? No, es eugenésico, en el sentido, cuando él plantea las malformaciones, que en realidad se puede entender como discapacidad. Nosotros en ningún momento, por ejemplo, estamos planteando ni un síndrome de Down, ni que tenga el feto algún problema físico que pueda vivir, ¿no? Cuando estamos hablando de inviabilidad fetal, es que el feto no puede vivir fuera del útero. Puede durar algunas horas, puede durar algunos días, o el caso de Romina, que la verdad que fue la excepción, porque duró casi 25 días, y que era una anencefalia, pero, y ahí viene otra cosa, que yo sé que lo tengo que decir, pero que el consultorio donde ella tuvo su guaguita no la inscribió como ciudadano chileno, ¿no? Entonces ahí tenemos las paradojas del Estado chileno, ¿no? Ahora, se habla de despenalizar. ¿Hay una diferencia entre despenalizar el aborto y legalizarlo? ¿Y cuál es esa diferencia? Hay una diferencia. Bueno, legalizar es poner, en el fondo, es otorgar una ley a ciertos casos específicos, y despenalizar tiene que ver con la idea también de lo que es la cárcel, de lo que es el proceso, lo que está pasando en este sentido en Chile, ¿no? Y ahí yo creo que hay una discusión que es bien importante dar, porque algunos hablan de despenalizar, otros hablan de legalizar. Nosotros estamos hablando de una interrupción legal del embarazo por estas 3 causales. Y la despenalización, tenemos un tema ahí, porque en el fondo, ¿qué vamos a hacer? Y esto lo digo, lo pongo al debate. ¿Qué hacemos, por ejemplo, con el caso del adolescente que entró con un aborto inducido, que no estaría dentro de estas 3 causales? No está dentro de estas 3 causales. Y entra al hospital Tisné, es denunciada,
Y hoy día nosotros, bueno, la estamos ayudando en términos psicológicos y también legales, pero hoy día, ¿qué hacemos con esa niña? ¿La vamos a penalizar y la vamos a procesar y condenar a 5 años y un día? Bueno, según la actual legislación, sí. Una pregunta, técnicamente, si se despenaliza, es decir, no se puede seguir un proceso legal en contra de una mujer, ni el médico que la ayuda a abortar o de quien sea que la ayude en estos 3 casos específicos. ¿Eso quiere decir que en esos 3 casos específicos, al ser despenalizados, una mujer va a poder ir, por ejemplo, a un hospital público y pedir que le realicen el aborto? Sí, claro. Y ¿va a ser obligación del hospital? O sea, esté despenalizado. Cuando hay una ley, es obligación del hospital. No, pero cuando es despenalizado, no es legalizado. No, si es despenalizado, de todas maneras tienen que atenderla. Porque en el fondo, lo que estamos, es que por eso te digo que van las dos figuras. Si nosotros decimos hoy día, si yo tengo un embarazo anencefálico y yo voy a la clínica X y me hago un aborto, a mí perfectamente me pueden tomar presa. Me hago un aborto, digo, ¿sabes que yo no quiero seguir con esta anencefalia, quiero abortar antes de las 14 semanas? Sí, pero si se despenaliza, ¿están obligados a hacerme el aborto o me pueden decir no, se lo hago? Es que están obligados. Y ahí viene el tema de la objeción de conciencia que estos días ha salido. ¿Sabes por qué? Porque en el fondo, claro, uno podría decir que la objeción de conciencia es un acto ético y me parece que está bien. Uno puede decir, mira, yo no quiero hacer tal cosa porque va contra mis creencias, contra mi religión. Pero tengo la obligación, por el secreto profesional, por el consentimiento informado y además por la atención en salud, la obligación de derivar, ¿no? Y qué es lo que nos pasó un poco con la anticoncepción de emergencia. Cuando alguien no quería entregarla, tenía que derivar. Pero no pueden no derivar. Ok, ¿y esa objeción de conciencia es solamente para las personas? O sea, que un médico puede decir, yo no voy a hacer un aborto, o también para las instituciones, que en un hospital o una clínica, por ejemplo, de una institución religiosa se diga, en este recinto no se hacen abortos. Yo creo, mira, no está formulado en la ley, es un tema que o el proyecto de ley, digamos, es un tema que se va a tener que discutir. La verdad es que yo creo que, yo creo que el Estado tiene que garantizar, pero el Estado no puede obligar a alguien a hacer algo, porque creo que eso tiene que ver con las libertades democráticas, con las posibilidades de que existan diversas opiniones. Pero yo me imagino, por ejemplo, en el caso del Hospital Clínico de la Universidad Católica, que si llega una mujer con un aborto inducido, con una hemorragia, ellos no pueden dejar de atenderla porque hay una atención humanitaria del aborto. Lo que seguramente no van a hacer es hacer una interrupción por un aborto, o sea, por un embarazo ectópico, por una mola, por un encefálico. Pero ahí es otra circunstancia porque tengo que tener exámenes médicos, etcétera. Pero no podrían dejar de atender a una mujer que llega con una hemorragia. Y si se despenaliza el aborto, ¿eso implica también que el sistema público tiene que incluso arancelar vía FONASA, sí, claro, esto como una prestación médica, y por lo tanto las ISAPRES también tendrían que cubrirlo? Claro que sí, porque en el fondo, si se logra un proyecto de ley en estas 3 circunstancias, y bueno, ¿quién se hace cargo de la administración de estas 3 circunstancias, de los protocolos? Por ejemplo, en el caso de violación hay que verificar que hay una violación, hay que hacer peritaje, ¿no? Y en ese sentido hay un proceso que va a involucrar a varias instituciones y por lo tanto se va a tener que pagar eso. Por lo tanto, sí debería hacerse cargo el Estado, según ahí lo que se modifique, que en términos de FONASA, ISAPRES, no sé. Las ISAPRES también deberían cubrirlo, sí, claro, como una prestación. Sí, claro. ¿Y el Estado debería obligar a aquello? O sea, que a las empresas, por ejemplo, las ISAPRES, ¿lo cubran como una prestación? Sí, porque yo creo que las ISAPRES no tendrían que tener objeción de conciencia, si no ya ahí entramos en otro debate que o sea, cualquiera puede tener objeción de conciencia, pero el problema está en que cuando uno entra a trabajar en un espacio, por ejemplo, si yo soy de salud y entro, yo tengo que cumplir con el Código Sanitario. Hay un ordenamiento jurídico que me obliga a mí a cumplir con ciertos estándares. Pero la discusión sobre la objeción de conciencia no está en el país. Nosotros no tenemos nada, salvo cuando fue la discusión de objetor de conciencia por el servicio militar, que yo creo que ha sido la discusión de ese tema, y algunas pequeñas pinceladas que se han dado sobre el tema de salud sexual reproductiva, pero no está muy claro todavía. Claudia Díez, muchas gracias por haber estado hoy en CNN Prime. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a una pausa y ya regresamos en CNN Prime.